Hola, muy buenas tardes, auditorio de Vanguardia Veracruz. Es un gusto saludarles en esta tarde. Se encuentra con nosotros el doctor Jongitud para hablar acerca del tema, muy relevante por cierto, enfermedades de transmisión sexual. Doctor, muy buenas tardes. Hola Marisol, buenas tardes. Comenzamos con una cifra alarmante, preocupante a la vez. Cerca de 1 millón de personas cada día alrededor del mundo contraen una enfermedad de transmisión sexual. ¿Estamos de acuerdo? Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, más o menos por ahí anda. Y un joven entre 15 y 25 años se enferma de cada 10 de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo podemos conceptualizar, doctor, enfermedades de transmisión sexual? Bueno, una enfermedad de transmisión sexual es toda enfermedad que se puede adquirir o que se adquiere a través de una relación sexual vía vaginal, una relación sexual vía anal o una infección a través de una sexualidad oral. Y el virus, la bacteria o el parásito causante de una infección de transmisión sexual puede venir en las secreciones vaginales o en las secreciones espermáticas. Okay. Entonces, este tipo de infección de transmisión, una infección de transmisión sexual, se caracteriza por estas características. Dentro de las más frecuentes que uno como paciente acude, ¿cuáles serían? Bueno, las infecciones, si te digo qué infección de transmisión sexual con más frecuencia veo en el consultorio, la infección por virus del papiloma humano. ¿Cuáles son las infecciones consideradas como de transmisión sexual exclusiva a nivel internacional? Bueno, se pueden dividir como las que no se curan y las que se curan. Las que no se curan son infecciones causadas por virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. La hepatitis B es la otra, son virus los que infectan. El herpes, el herpes genital y el virus del papiloma humano. Existen otras causadas por bacterias, como lo es la clamidia, Mycoplasma y Uroplasma, que son más o menos bacterias similares. La gonorrea, que es causada por el diplococo. La sífilis, y la tricómona vaginalis. Estas son las infecciones consideradas por la Organización Mundial de la Salud como infecciones de transmisión sexual. Doctor, acaba de tocar un punto relevante respecto a la clamidia. Es en la mujer un motivo de consulta, ya que ¿hasta qué punto consideramos normal un flujo en una mujer? Bueno, lo que pasa es que pues la clamidia, si estás hablando de la clamidia es una bacteria que es intracelular y de origen ascendente, de camino ascendente, haz de cuenta se mete a la célula y en vez de generar una infección hacia la parte inferior de la vagina, se va hacia la parte superior, hacia la matriz, hacia las trompas de falopio. Normalmente las infecciones por clamidia son totalmente asintomáticas, no generan síntomas, y cuando lo generan, generan un fenómeno muy importante que es la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria genera un proceso inflamatorio infeccioso pélvico que llega a las trompas de falopio, y esa inflamación pues puede generarle una situación muy grave a la mujer, que tiene que estar internada, pasarse antibióticos por la vena y como consecuencia genera un fenómeno de infertilidad. Entonces la clamidia habitualmente es difícil que vaya y que la paciente crea que el flujo es causado por clamidia. Gran parte de las mujeres llegan a tener una infección vaginal y no es estrictamente sexual. Las infecciones que te platiqué ahorita, que comentamos, los virus que te platiqué, el virus del papiloma, el VIH, el herpes y el herpes, el herpes, la tricomona, la sífilis y la gonorrea, esas sí son de transmisión sexual. Existen otras como por ejemplo la Gardnerella vaginalis, la Cándida albicans, que son infecciones que pueden estar relacionadas con la vida sexual, mas sin embargo no son de transmisión sexual exclusivas. Se pueden generar por la humedad,
por la humedad del medio ambiente, ¿okay? Por el simple hecho de manipular los genitales durante una relación sexual y acarrear bacterias de la periferia anal hacia la vagina. Y eso se puede iniciar una relación sexual, pero no es una infección de transmisión sexual que está generando una problemática epidemiológica a nivel mundial. Entonces, los flujos, una mujer que trae un flujo vaginal, pues sí puede llegar a ser por infección por transmisión sexual, pero no siempre lo es. No siempre lo es. Sí tenemos que hacer las pruebas específicas para poder identificar, por ejemplo, tomar un cultivo específico para clamidia, micoplasma, uraplasma, tomar los frotis para ver la gonorrea. La gonorrea tiene unas características específicas, generan uretritis, una infección urinaria muy importante. O sea, son cuadros muy aparatosos que afortunadamente en la actualidad vemos un poco menos, dependiendo del grupo de población que estás manejando. Y como últimamente mucha gente se inyecta penicilina y como son sensibles a la penicilina, pues se curan muy rápido, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante, en donde nosotros como médicos, tenemos que hacer la diferencia y que no todo es enfermedad de transmisión sexual. ¿Okay? Las infecciones de transmisión sexual tienen una característica muy importante, son normalmente asintomáticas. Es más difícil que te lleguen por eso. O sea, no se sienten. Y más, sin embargo, la repercusión es bastante compleja comparada con una simple infección por un hongo, por una bacteria, por un bacterio que genera un flujo. Entonces, las infecciones de transmisión sexual acarrean como consecuencia infertilidad. O sea, un flujo normal que le das un óvulo por hongo no va a generar la infertilidad, que es lo que cree la paciente a veces. Doctor, ya que sabemos que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, ¿cómo podemos diagnosticarlas? Bueno, primero nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una exploración general de la paciente e interrogarle los síntomas. Evidentemente, por ejemplo, se sabe que una mujer que padece de herpes genital o que llega a tener sífilis, que es una enfermedad sistémica y que puede empezar como local, que nos ha tocado verlo con una prueba de BRL que hacemos de rutina en un embarazo, por ejemplo, sabemos que tiene muchas posibilidades de tener hasta de 3 veces más de tener un VIH. Con el interrogatorio, con la historia clínica, nosotros más o menos podemos ver qué factor de riesgo tiene la paciente. Pues a veces preguntar el número de parejas sexuales, el hábito sexual que tienen, a veces no te lo dicen, pero bueno, tú puedes sospechar con estos antecedentes. Cada infección de este tipo tiene su prueba específica. La prueba rápida del VIH, la detección de anticuerpos y antígenos para la hepatitis B específica, ¿no? La sífilis, la prueba para la del VDRL, para ver la sífilis, ¿ok? Por ejemplo, para el virus del papiloma humano tenemos que hacer su colposcopía, su PCR para detección del serotipo del virus del papiloma, ¿ok? Si nosotros queremos, por ejemplo, la tricomona vaginalis es una infección de transmisión sexual y se quita con un desparasitante que, como no es el metronidazol. Sí. No sé si mucha gente se desparasita con metronidazol o con un desparasitante y entonces la tricomona se muere, por eso la vemos menos. Pero la tricomona la podemos identificar a través de una colposcopía y genera algo que se llama cuello en fresa, le podemos tomar un cultivo y sale la tricomona, ¿ok? Entonces, existen pruebas específicas para cada una de las enfermedades y cada una de las enfermedades va a dar determinado cuadro y ese cuadro más o menos lo tienes que sospechar o ese antecedente para poder pedir las pruebas, porque no puede llegar una paciente con un flujo pequeño y pedirle VIH, VDRL, prueba para gonococo, no. O sea, tenemos que tener cierta cautela para ese tipo de circunstancias. En realidad necesitamos hacer un estudio sistémico de la paciente, identificar, preguntarle, revisarla, y de acuerdo a eso, pedir pruebas específicas. Okay. Doctor, hablando acerca del diagnóstico, existe un mito respecto al VIH. Si uno tiene relaciones sexuales, ¿qué tiempo pasa desde que tiene unas relaciones sexuales hasta que pueda hacerse la prueba de detección? Bueno, ¿aparece positivo? Existen periodos de incubación de hasta 6 meses. Si tú tienes una prueba ahorita negativa y tienes sospecha de que te infectaste, te la tienes que repetir en 6 meses, porque es el periodo de ventana en donde puede salir negativo y lo tengas. Y el periodo de incubación hasta que se presenta la enfermedad depende del tratamiento, de la cepa que te infectó y de las capacidades inmunológicas que tienen. Se puede ir a años.
Para que nos pueda arrojar un positivo. No, para que nos pueda arrojar un positivo son a los 6 meses. A los 6 meses. Y para que nos dé la enfermedad pueden pasar años. Porque una cosa es que tengas el virus de inmunodeficiencia humana en tu sangre y la otra cosa es que estés enfermo de SIDA, que es lo que te genera. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia humana. El síndrome de inmunodeficiencia es donde te enfermas, donde todo, con una bacteria cualquiera, te cae y te mata. ¿Por qué? Porque no tienes defensas. Ahora, que tengas el virus es una cosa, que seas seropositivo, que estés enfermo es otra. O sea, que tengas la enfermedad per se. Sí. Tener el virus y estar asintomático, pues en realidad es lo más peligroso, porque si no avisas o no tienes conciencia, pues puedes ir distribuyendo la infección, porque se distribuye a través de las secreciones vaginales, ¿ok? Y las secreciones espermáticas. ¿En cualquier tipo de secreciones? Sí, espermáticas, pues evidentemente la vía directa del parto. También. Es una complicación muy importante, que una de las consecuencias de este tipo de enfermedades, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que se adquiere en el parto, te puede dar cuando tengas 30 años, y empieza a toser, después ya no puedes respirar, resulta que tienes virus del papiloma humano en la garganta, y no es porque lo hayas adquirido una relación sexual, sí, es porque lo adquiriste en el parto, y el periodo de incubación puede ser de 20, 30 años, entonces de aquí a que te crece, entonces lo adquiriste en el parto. Existen muchas pacientes o personas que identifican la enfermedad hasta cuando son adultos. Entonces, esa enfermedad que se transmite de la vía vertical, pues es muy, muy compleja. Entonces, es importante para uno como mujer tener el diagnóstico oportuno para evitar contagiar a nuestro efectivamente, producto, ya sea por... Efectivamente, yo creo que hay que tener conciencia porque una enfermedad esta se distribuye bastante en una persona que tiene múltiples parejas sexuales, entonces es complicado. Es complicado. Doctor, ¿qué tan cierto es que en un contagio puede existir en un baño público o en ropa interior, utilizar el mismo jabón? Mira, las infecciones de transmisión sexual como tal, ya te comenté por definición, es a través de las secreciones vaginales, espermáticas, a través de la vía oral, a través de la vía anal, a través de la vía del parto, e incluso en algunas ocasiones a través del roce piel con piel, en donde se llega a escorear la piel y se introduce el bicho ahí. Si el virus del papiloma, el virus del SIDA, se transmitiera en las tazas de los baños, en las albercas o en algún otro lugar de ese tipo, pues entonces hubiera una epidemia impresionante. ¿Ok? Eso en realidad no es cierto. Existen otras enfermedades que están asociadas con la transmisión sexual, que se pueden transmitir con la transmisión sexual, más sin embargo no son exclusivas de transmisión sexual, como lo son el molusco contagioso. Por ejemplo, el molusco contagioso yo lo veo mucho. El molusco contagioso son unas micropápulas que aparecen en la piel y que son bastante contagiosas. Son unas pápulas que tienen como un ombliguito, un puntito al centro, que si te sientas te salen en las pompis, en una taza o con las toallas sucias, te la transmiten, o que tocas y te rascas en la cara y después de los genitales van para la cara. Entonces ese es un tipo de infección que si tienes relaciones con una persona así y rozan las pieles, pues también se te contagia. También tiene un lado de transmisión sexual, pero también a través de fomites. Los fomites es todo lo que usamos alrededor de nosotros y que ocupamos para desechar, ¿eh? Entonces la infección de transmisión, esa también se puede considerar como una enfermedad de transmisión sexual, pero no está como exclusiva de transmisión sexual. Existen otras, por ejemplo, el piojo púbico también se puede transmitir a través del contacto, y otro tipo de enfermedades así que te puedo contar que se transmiten a través de una relación sexual, pero no son exclusivas, en donde tiene que ver ácaros, en donde tiene que ver, por ejemplo, la sarna. La sarna también se puede contagiar a través de una relación sexual por contacto pero también se contagia en un colchón sucio, etcétera. Entonces, las infecciones exclusivas de transmisión sexual son las que comentamos, las que te comenté, y que habitualmente tienen consecuencias muy serias. En el caso de la hepatitis, que no se cura, en el caso del VIH, que pueden llevarte hasta la muerte. La hepatitis te puede llevar a un cáncer de hígado, te puede llevar a una gran cantidad de circunstancias.
El herpes es una infección, en Estados Unidos es muy frecuente, tiene periodos tan agudos y tan severos en donde la paciente a veces no se puede ni sentar. ¿Okay? El virus del papiloma humano, existen cepas asociadas con el cáncer cervicouterino, sí. Entonces la consecuencia es catastrófica si no la identificas. Con respecto, por ejemplo, a la gonorrea, fue una infección que dio mucho tiempo en alguna época, que fue epidemia. Ahorita pues ha sido menos, ¿por qué? Porque está más al alcance de la penicilina y es sensible a la penicilina. La sífilis también es sensible a la penicilina, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, la sífilis genera unas úlceras sifilíticas en la vulva impresionantes, genera un hueco horrible. ¿El chancro? El chancro es otro tipo de lesión vulvar que genera una úlcera también y que es también sensible a un tipo de antibiótico. Entonces, tenemos la consecuencia, por ejemplo, la tricomona vaginalis. La tricomona vaginalis pues la veo relativamente frecuente, pero como se quita con metronidazol, con un desparasitante, pues automáticamente se les quita a las pacientes. Entonces, la tricomona vaginalis huele muy mal, genera un olor horrible. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, por ejemplo, le tengo un poco más miedo a la clamidia. ¿Por qué? Porque la clamidia mucho tiempo es sintomática. Lo que puede generar en la mujer es dolor pélvico, y lo confundimos con otras cosas, tiene colitis, tiene esto, incluso que trae una clamidia. Y cuando nos damos cuenta, ¿ves? Porque tampoco te da flujo, puede no darte flujo. O sea, no hay un flujo característico que te diga que es clamidia. A diferencia, por ejemplo, la cándida, el hongo, te da un flujo blanco, espeso, adherente. La Gardnerella vaginalis, estas no son de transmisión sexual exclusiva, genera un flujo blanco, grisáceo, genera la prueba de KOH positiva. Entonces, la clamidia no te da eso, solamente, simple y sencillamente, les duele un poco la cadera, que es colitis, sí, no. La identifica ciertos datos, pides unas pruebas y lo detectas. O estalla con un absceso pélvico. No, es que tuvo un absceso, ¿de dónde va a salir un absceso en la pelvis? Híjole, o es la apéndice, o una apendicitis que genera un absceso, o es una infección pélvica causada por clamidia. ¿Sí? Clamidia, micoplasma y uraplasma, que son infecciones primas hermanas, bacterias primas hermanas, están muy asociadas con el parto prematuro y la infección neonatal. Y son infecciones que desafortunadamente no se pueden detectar de primera instancia con un cultivo normal. Hay que pedir cultivos específicos para clamidia. Muy importante. Así es, exactamente. Doctor, ya nos estuvo mencionando que puede ser por 4 tipos, las causantes de enfermedades de transmisión sexual, que son las bacterias, los parásitos, y los hongos y algunas bacterias, parásitos, y virus. Sí, y el hongo no siempre. No está como exclusivo de transmisión sexual, sí puede tener algo que ver, pero los que generan, que comentamos, que son virus del papiloma, virus del VIH, virus del herpes, y virus de la hepatitis, Los otros son clamidia es bacteria, gonorrea es bacteria, Neisseria gonorrea, y sífilis, que es el treponema pálido, y tricomona vaginalis es un parásito. La tricomona es un parásito. Doctor, ¿de qué manera podemos darle un tratamiento a este tipo de cosas? ¿Un antibiótico para las bacterias o qué podemos...? Mira, a veces, ojalá tuviéramos la certeza cuando revisamos una paciente que es un determinado tipo de bicho y que es único. Habitualmente estamos dando combinación. Si tú un día revisas los óvulos, vas a ver que tiene un desparasitante y un desparasitante que es tipo antibiótico, tipo metronidazol, y un antimicótico para el hongo. Y por vía oral, dependiendo, ya le podemos agregar o lo mismo para desparasitante y para el hongo, o le podemos agregar un antibiótico de amplio espectro, de acuerdo a lo que nosotros estamos revisando. La primera instancia, por ejemplo, se sienta conmigo una paciente, me refiere que tiene un tipo de flujo, sospecho por lo que estoy viendo que pudiera ser de transmisión sexual, la reviso, identifico, digo, bueno,
quizás sí tenga que ver con la relación sexual. Perfecto, nos sentamos. Entonces, y ahí decido yo el tipo de antibiótico vía oral, el tipo de antibiótico vía vaginal. Si lo veo muy serio, muy severo, bueno, pues evidentemente las dosis pueden llegar a ser inyectadas. ¿Ok? Dependiendo. Sí. Cada paciente es un poco complejo que te diga yo exactamente, porque depende de cada persona, de cada paciente. Y habitualmente son polimicrobianas, no nada más es una. Por ejemplo, la infección pélvica inflamatoria, la clamidia es el rey de las infecciones, pero se considera una enfermedad polimicrobiana, no más es una, son varias. Entonces hay que darle doble o triple esquema antimicrobiano a una paciente, ¿sí? Y respecto al tratamiento a la pareja, pues es de ley. ¿Es a ambos? Es de ley el tratamiento a la pareja en las infecciones de transmisión sexual. Las que son de transmisión sexual y pueden no serlo, pues bueno, eso va a depender. Habitualmente, si considero que está relacionado a un parásito, eso, pues hay que darles a los dos, desparasitante y para el hongo. Y eso no significa tampoco que la mujer tenga enfermedad de transmisión sexual. Porque también es complejo. Me llega una pareja, el pobre señor viene así, medio espantado y regañado porque la mujer trae flujo, porque resulta que la historia es que llegó, tuvimos relaciones y a los 7 días tengo la infección. Seguramente fuiste tú. Bueno, sí, seguramente tuvo que ver la relación sexual en la infección, pero no precisamente tiene que ser una infección de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Bueno, pues el simple hecho manipular los genitales con las manos, manipular la zona perianal, se acostumbra el sexo anal, se acostumbra el sexo oral. En la boca hay muchas bacterias que te pueden, no entran a tu esófago ni tu estómago porque tienes enzimas en tu boca que las detienen y las matan, pero tu vagina no tiene esas enzimas, entonces un sexo oral podría generar una infección vaginal muy importante. Entonces, la manipulación sexual per se es un factor de riesgo para que una mujer tenga una infección vaginal, más sin embargo, aunque haya sido una infección adquirida en la relación sexual, no tiene que ver con una infección de transmisión sexual que está catalogada como lo que estamos platicando. Ahora, sí. ¿Pudiera suceder que viniera de otra pareja? Pues sí, también puede ser. Un hongo lo pueden compartir varias personas. Pero pues es que eso es complicado y es muy difícil mientras legalmente no esté estipulado que es una enfermedad exclusiva de transmisión sexual. Pues, por ejemplo, una pareja que me dice que tiene virus del papiloma el día de hoy, se lo diagnostico y me dice, doctor, es que yo nomás he tenido una pareja. Ah, perfecto, entonces... Si el esposo me dice lo mismo, pues alguien me dijo una mentira. Entonces, no, es que yo tuve otra pareja. Ah, bueno, pues, ¿qué crees? El virus del papiloma humano tiene un periodo de incubación muy largo. Lo adquieres en una relación sexual el día de hoy y no se va a aparecer hasta de 6 meses, 1 año, 2, 5 años después. Entonces, sí. Imagínate cómo vas a saber eso, es muy complicado. Es muy complicado. Tanto sí se lo pudo haber pasado a su pareja, pero pues qué tal si no. Entonces, si no fue cierto así, si no se lo pasó a su pareja, entonces pues, genera un conflicto marital que pues no, verdad, no tiene ningún caso estarlo. ¿Por qué? Porque alguno de los dos se puede equivocar. Entonces, no es aconsejable que se tomen esos atributos mientras sean parejas que ya tuvieron otra pareja. Porque si son parejas que ya tuvieron otra pareja y esa otra pareja ya tuvo otra pareja, entonces ¿dónde está? Es complicado, ¿no? Es complicado. Doctor, vamos a estar revisando los comentarios que tenemos en las redes sociales. Sí. A ver, ¿qué nos están comentando por ahí? Lo están saludando. Que es muy buen médico. Bueno, excelente, gracias. ¿Que dónde lo podemos encontrar, doctor? Bueno, nos encuentra en la calle 6, número 206 de la colonia Cazones, aquí en Poza Rica, Veracruz. Pueden agendar al 82-208-81 y 156-156-4 de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, 9 de la mañana a 2 de la tarde el sábado. El sábado. Doctor, ¿algunas medidas de prevención que nos pueda mencionar? Bueno, para exclusivamente la infección de transmisión sexual, la mejor manera de prevenirlo pues es evitando las múltiples parejas sexuales. Es la primera. Evitar a veces decirte que no tenga relaciones tampoco, pero la gente que no tiene relaciones nunca va a tener infecciones de transmisión sexual. Y bueno, para los que tienen relaciones sexuales continuamente, usar preservativo. Te protege hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque te va a proteger en gran parte de un tipo de infección, más sin embargo, el roce de piel con piel en la zona púbica,
en los labios, en el pubis del hombre, el pubis de la mujer, pues eso no lo vamos a poder evitar y podría salirse verrugas. Pero sin embargo las verrugas no generan cáncer y se quitan y no hay ningún problema. Pero bueno, VIH, hepatitis, sí lo vas a evitar bastante bien con un preservativo. Ok. Bueno, doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues nada más recomendarle a la gente que acuda a su revisión oportuna, que no se automedique. A veces me llegan muy manipuladas con muchos antibióticos o lo que le recetó la vecina, la amiga y la prima o lo que vieron en el Google. No lo hagan porque a veces nos enmascaran un cuadro, no nos dejan revisar y para nosotros es un poco más difícil identificar la problemática. Mejor tengan un problema, mejor acudan con una orientación profesional, con una revisión adecuada y entonces de esa manera vamos a poder aconsejar mejor a los pacientes. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Les recordamos que los esperamos el siguiente jueves en punto de las 5 de la tarde. Y agradecerle al doctor Jongitud por despejar todas nuestras dudas. Hasta pronto. Muchas gracias.